Shalom para todos ustedes. Continuamos con el estudio del libro Orjot Tzedikim, El Sendero de los Justos. Hemos iniciado el capítulo que nos habla acerca del arrepentimiento. Hemos llegado aquí al punto que nos habla de que la persona que se arrepiente, entonces el arrepentimiento le lleva hasta el trono de la gloria de Dios. Y lo que dice así: ya que está dicho, vuelve Israel hasta el eterno tu Dios. Significa cuando la persona vuelve, es el arrepentimiento, vuelve al buen camino, dice, vuelve hasta el eterno tu Dios. No solamente vuelve al buen camino, sino también se acerca al Dios, como acá dice, al trono de Dios. Hasta ahí llegamos al mes pasado. Y ahora continuamos con lo que nos habla aquí acerca de Rabbi Akiva. Es un gran sabio de la antigüedad. Dijo Rabbi Akiva: 7 cosas anticiparon al mundo. O sea, 7 cosas fueron creadas Dios antes de que se cree el universo. Y estas cosas son la Torah, que es la enseñanza de la voluntad de Dios, de los mandamientos, el arrepentimiento, luego tenemos el huerto de Edén, tenemos el infierno, tenemos el trono de la gloria de Dios y el santuario, y el último, el nombre del Mesías. Estas son las 7 cosas que se anticiparon al universo. Entonces aquí explica el autor de este libro ¿por qué estas 7? ¿Por qué 7? ¿Y por qué son creadas antes de que se cree el universo? Entonces dice así: debes saber de que el motivo fundamental de la creación del universo es para el ser humano. Es el objetivo. Tenemos la creación del universo, todas las estrellas, los planetas y el planeta Tierra, con toda la vida que hay en la Tierra. Hoy los científicos buscan vida en los demás planetas. Sí, entonces hay científicos que dicen que están seguros que no hay vida. Otros tienen esperanza de encontrar un planeta con vida. Lo cierto es que hasta hoy no han encontrado, no hay ninguna prueba con un planeta con vida, excepto la Tierra. Y en el supuesto que lo haya, no hay ningún problema. Todo esto dice, fue creado para el ser humano. Todo el universo. Entonces, es por esto de que el ser humano, él debe gobernar en el mundo material. En este mundo inferior, que es el mundo material inferior, hablamos en forma comparativa del mundo superior, es el mundo espiritual, el mundo bajo, el mundo material. Aquí el ser humano, el hombre, gobierna, el ser humano. Gobierna en los animales, en las bestias, en las aves, en los peces, en los reptiles, etc. Es el dominio y la capacidad del hombre de imponerse. Luego dice así: y ya que el objetivo fundamental de la creación fue por el ser humano, entonces por esto que hubo necesidad de anticipar antes de que haga el ser humano, que te haya una ley, haya la Torah, haya la voluntad de Dios, que es la que va a regir a la persona y le va a indicar qué es lo que tiene que hacer para que construya y para que sea feliz en este mundo. Así como está escrito en el profeta Jeremías, versículo 33, capítulo 33, versículo 25. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Si no fuera por mi pacto, que va a ser cumplido día y noche, los estatutos o las leyes de los cielos y la tierra no los hubiera puesto. Es lo que dice Dios
en boca del profeta Jeremías. Dice, si es que mi pacto no fuera cumplido día y noche, ¿cuál es el pacto? Es la Torah. Son los mandamientos de Dios. Si los mandamientos de Dios no fuesen cumplidos día y noche, Dios no hubiera puesto las leyes de los cielos y la tierra. O sea, que las leyes que rigen la naturaleza, Dios no lo hubiera puesto. Significa que toda la creación es para que la persona cumpla la Torah. Como aquel le llama el pacto. Luego dice, y debido a de que hubo necesidad de anticipar la Torah, pues también hubo necesidad de anticipar el arrepentimiento, ya que hay mandamientos. Entonces, debido a que hay mandamientos para hacer y mandamientos para no hacer, hay prohibiciones, ¿sí? Y también hay castigos explícitos. Entonces, y la persona es casi posible que va a pecar, entonces tiene que anticiparse el arrepentimiento. Porque si la persona peca, entonces tiene un tiempo para arrepentirse. Están en lo que se llama así, que aprovecha un tiempo de gracia, lo que se llama un chance, un tiempo, para que pueda volver al buen camino. Porque si no fuera así, entonces el mundo no tuviera derecho a la existencia en ninguna generación. ¿Por qué? Ya que dice en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, con respecto al ser humano, no hay justo en la tierra que haga el bien y no peque. Esto es parte del ser humano. Dice, con respecto al ser humano, no hay un justo que haga siempre el bien y nunca peque. Significa de que toda persona, por más justa que sea, va a pecar. Entonces, si vamos a pecar, entonces tiene que ver lo que se llama teshuvah. Es la vuelta al buen camino, o lo que se llama en otras palabras, el arrepentimiento. Entonces, y inmediatamente cuando la generación peca, entonces se hace culpable de destrucción. Y es por esto que se nos relata en el Génesis la historia de Sodoma y Gomorra, para darnos a conocer que los pecadores tienen el castigo de ser destruidos. Entonces, ellos y todo lo que poseen. Y también la tierra misma, ¿sí?, pierde el derecho a la existencia y merece ser destruida, como Sodoma y como Gomorra. Sino que el santo bendito sea Él, anticipó el arrepentimiento y espera a la generación tras generación para que las personas vuelvan al buen camino, para que regresen al buen comportamiento. Entonces dice así, y debido a que hubo necesidad de anticipar la Torah, que es los mandamientos y el arrepentimiento, también hubo necesidad de anticipar a la creación del universo el Gan Eden, el huerto de Edén, donde la persona va a recibir su recompensa, va a gozar, y también el lugar donde va a ser castigado, que es el Geinom. Y también el trono de Dios. El trono de Dios, que es el gozo máximo de las personas justas que van a gozar de la luz del brillo divino. Luego dice así, que ellos son lugares para que la persona complete sus acciones. O sea, cuando la persona hace su labor, entonces va a llegar a estos lugares a recibir su castigo o su recompensa. Y luego dice, y debido a que hubo necesidad
de anticipar todos estos, o sea, estas creaciones. Entonces dice también, hay necesidad ahora de anticipar el santuario. O sea, la idea de que haga un santuario y el nombre del Mesías. Esto es el final de todo el desarrollo de la humanidad. Cuando hay santuario, significa entonces que Dios se revela a este mundo en el santuario. Y también cuando hay Mesías, significa que hay justicia en la sociedad y hay paz en la sociedad. Y esto permite que las personas podamos estudiar y que las personas podamos cumplir los mandamientos. Y al cumplir los mandamientos de Dios, entonces tenemos el mérito de entrar al Gan Eden, de entrar al jardín de Edén, de entrar a los mundos espirituales después de la muerte, a gozar de la presencia divina. Entonces este gozo es un goce muy grande, ya que lo importante, no lo importante, sino lo que la persona busca en esta vida es el placer, es el goce, lo que se llama la felicidad. Todo ser humano busca la felicidad y los placeres. Hay placeres momentáneos, materiales, y hay placeres duraderos, de que no traen ninguna consecuencia secundaria, ni al cuerpo, ni al alma, ¿sí? Entonces, pero hay felicidades, hay goces, que al contrario fortalecen el espíritu, fortalecen el alma. Y hablamos así de este goce que proviene de la luz de la presencia divina. Cuando una persona se acerca a la luz de la presencia divina, tiene un gozo indescriptible, un placer indescriptible, una felicidad indescriptible, una paz de que no hay palabras para expresarla. ¿Sí? Algunos lo expresan como amor. ¿Quiénes lo expresan como amor? Aquellas personas que han regresado de la muerte. Hay muchas. Ahora con la comunicación, periódicos, otros tipos de comunicación, hay personas de que han hablado con miles y miles de personas que han regresado de la muerte. Lo que se llama experiencias cercanas a la muerte o las muertes, la muerte clínica. Algunos se mueren 1 minuto, 2, 3 minutos, algunos se mueren inclusive 4, 5, 6, 12 horas, 15 horas y regresan a esta vida. Esas personas cuentan de la luz. Los que han logrado ver la luz, algunos no llegan a la luz, llegan a la oscuridad y se quedan. Algunos llegan a la luz y ya no quieren regresar. ¿Por qué? Porque tienen una felicidad inmensa. Mientras más cercan a la luz, más placer y más amor sienten. ¿Sí? De eso hablamos, lo que acá llama el trono de Dios. Luego dice, muy bien, en estos días del santuario y en los días del Mesías, ¿sí?, se llenará la tierra del conocimiento de Dios y no habrá lo que se llama el mal instinto en la persona. Mal instinto es aquella fuerza que seduce a la persona a desobedecer a Dios. Entonces, si todas las personas, grandes y pequeños, todos conocerán al nombre excelso de Dios y conocerán su grandeza de Dios. Y entonces todos conocerán que la meta fundamental de la creación es para servir al Creador, exaltado sea. Y es por esto que también anticipó al final, es por esto que anticipó estas siete cosas. Y que una de ellas es lo que se llama, que es el trono de Dios, que es de donde proviene esta luz inefable. Muy bien, luego dice así, unos cuantos versículos de los profetas que nos hablan acerca de estos últimos días de la humanidad, de los días de la felicidad, del Mesías y del santuario. En el profeta Obadías, o Abdías, como es en castellano, que dice así, y subirán salvadores al monte de Sión. Salvadores son el Mesías. ¿Salvan de qué? Salvan del peligro, salvan de los enemigos. Cuando no hay Mesías, el malo, el malvado, mata al justo.
hay lo que se llama la injusticia social. Que cuando hay el Mesías va a haber justicia social. Eso es lo que se llama el Salvador. Nos salva del enemigo, nos salva de los malvados, y hay paz y tranquilidad en este mundo para poder estudiar la Torá, para poder estudiar la voluntad de Dios y para poder cumplir los mandamientos y así tener el mérito de gozar de la luz de la presencia divina. Otro versículo que nos menciona acá es en Isaías 59, versículo 20. Dice así: y vendrá a Sión el Redentor, y a los que están presos del pecado en Jacob, para sacarlos del pecado. ¿Qué significa sacarlos del pecado? Lo que antes dijo de que va a eliminar el mal instinto. Es en los tiempos del Mesías. Vendrá el Redentor, el Mesías, ¿sí?, a Sión. Sión es una zona de Jerusalén, en donde ahí vivió el rey David, que es el símbolo, o el padre del Mesías, ¿sí?, el símbolo también de la redención. Y ahí entonces va a venir también a los que están cautivos del pecado en Jacob. ¿Qué es Jacob? Nuestro padre Jacob, hijo de Isaac, nuestro padre, hijo de Abraham, nuestro padre, en realidad de Israel. Y también de todo el mundo. Ahora, ¿qué significa, diremos, que viene, diremos, el Redentor, a los que están cautivos del pecado? No viene a perdonarles. Perdonarles, el que perdona es Dios. Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Eso ya hablamos del arrepentimiento. Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Entonces, ¿qué significa que viene aquí el Redentor a los cautivos del pecado? Viene a ayudarles a salir del pecado. No es que ya, diríamos, ellos van a ser perdonados, porque Dios es el que perdona. Y simplemente les va a ayudar a arrepentirse, y el instinto malo Dios va a quitar en estos días del Mesías. Al final, ¿sí? Vamos a ver entonces lo que dice a continuación. Entonces dice: amén, así sea la voluntad. Con respecto aquí a que el pecado va, aquí dice, o con respecto a mal instinto que va a ser eliminado, nos habla. Entonces, es de que la persona no va a pecar demasiado. ¿Por qué? Porque va a saber del conocimiento de Dios. Pero el instinto malo es aquel, diríamos, que nos hace elegir. Porque sin instinto malo no podemos elegir. El instinto malo nos provoca y podemos elegir entre el bien y el mal. Y mientras elijamos, tenemos mérito. Y si lo hacemos con bastante sufrimiento, con bastante esfuerzo, tenemos más mérito. Y en el momento que no hay mal instinto, no tenemos ya mérito. ¿Por qué? Porque es como un animal. No tiene mal instinto, no va a elegir entre el bien y el mal. ¿Sí? Por un lado es bueno porque la persona ya no peca, pero por otro lado es malo porque la persona ya no tiene ningún mérito. Entonces, cuando esto suceda, la persona ya no tendrá méritos, en el caso que el mal instinto desaparezca totalmente. Pero es posible que el mal instinto no desaparezca, sino esté en lo que se llama en una fuerza baja. Entonces que la persona así pueda sobreponerse. Entonces va a ser más capaz de hacer el bien, pero no va a ser, como se llama, forzada al mal. Cosa que puede suceder cuando el mal instinto es muy fuerte. Muy bien. Continuamos aquí la explicación y dice así. Aquí nos habla acerca del arrepentimiento. Dice: a causa de 7 cosas, entonces la persona debe anticipar, volver al Creador en su juventud, cuando la persona todavía tiene fuerza y cuando está en su máximo poderío, debido a 7 cosas.
Porque hay casos que la persona vuelve cuando está anciano, ¿sí? Cuando ya no puede mover, cuando no puede andar, cuando no puede ni siquiera hablar. También está bien el arrepentimiento en la ancianidad. Pero dice, hay que arrepentirse cuando la persona todavía es joven. Cuando la persona está en su juventud, cuando la persona está en su esplendor, cuando está en su máximo poderío, ahí debería arrepentirse. Y ahí tiene 7 cosas buenas. Dice, la primera, porque el servicio de la Torah y el temor a Dios, y todas las virtudes y todas las acciones buenas de la persona, las acciones que la persona está obligada a hacer, ellas son muchos. Entonces quiere fuerza para hacerlo. Quiere también tiempo. Tiene que ser en la juventud arrepentirse. En la juventud, cuando tiene fuerza para cumplir los mandamientos, fuerza para estudiar. Que no vuelva o que no espere arrepentirse cuando ya está por morir, cuando está anciano, sino en su juventud, en su plena juventud, en su pleno vigor. Porque dice, porque los mandamientos de Dios son muchos. Y según esto está dicho en Job, en el capítulo 11, versículo 9, y dice así: es más grande que la tierra su medida del conocimiento de Dios de la Torah, y es más ancha que el mar. Entonces quiere tiempo. Quiere hacerlo eso cuando la persona todavía es joven, cuando tiene vigor y fuerza. Y se nos dice también en el Tratado de los Padres, y el día es corto. O sea, el trabajo es muy largo, el trabajo es muy grande y muy amplio, y el tiempo que tenemos es corto. El día es corto. La vida es corta. Entonces hay que aprovechar. No hay que esperar que estemos en la ancianidad para arrepentirnos, sino hay que arrepentirnos cuando todavía somos jóvenes. Muy bien, luego dice así: ya que este mundo es un día muy corto, el mundo material, el mundo de nuestra vida material es muy corto. Así como dice ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, 15, como a la sombra nuestros días son sobre la tierra. Como a la sombra nuestros días son sobre la tierra. Es como una sombra de que pasa. Luego dice, y dijeron nuestros maestros, su memoria sea por bendición, no como la sombra de un muro, que el sol da sombra en el muro y demora un tiempo, sino es como la sombra de un árbol. Y no como la sombra de un árbol, sino es como la sombra de un ave que vuela en el cielo. O sea, una sombra fugaz del ave. Porque tenemos la sombra de un muro, tenemos la sombra de un árbol, que el sol golpea en ellos y nos da sombra. El muro da sombra, el árbol da sombra. Esa sombra puede demorar horas. Pero dice, hay una sombra que es más fugaz que la sombra del muro y del árbol. Es la sombra del ave que vuela, que pasa en un vuelo. Así es comparada nuestra vida. Es lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria. ¿Y qué pasa con nosotros, con los humanos? El trabajo es inmenso, el día es corto, y es tan corto como la sombra de un ave que vuela, y nosotros que somos, y los trabajadores somos, dice, perezosos. No queremos trabajar. Eso dice también ahí en el Tratado de los Padres, en Pirkei Avot, en el capítulo 2, en la Mishnah 15. Y los trabajadores somos perezosos. Que es la persona que tiene a veces la cualidad de la pereza. Y ahora hay que reflexionar y hay que considerar mucho. Que la persona que está obligada a andar la caminata de un día, o
una medida que sea de unos 10 kilómetros, o como acá dice, Eser Parsaot, 10 Parsaot o más, o 5 kilómetros o más, y el camino está lleno de tropiezos, lleno de huecos de piedras, de barro, y en el camino hay asaltantes, hay asesinos en este mismo camino, y la persona necesita irse de todas formas. Le urge irse por este camino. ¿Por qué? Porque así le ordenó el rey. Es un ejemplo, que se vaya por este camino. Y no puede postergar su viaje de ir por este camino. Entonces dice, ¿cuánto esta persona, debe anticipar, madrugar en la mañana, para vestirse, para arreglarse, para alistarse con velocidad y para salir con premura para cumplir el mandato del rey? Entonces debe madrugar bastante, anticiparse a esta caminata. Entonces así también, con mayor razón, la persona debe madrugar y debe anticiparse para el servicio del Creador, exaltado sea. Y aunque la persona haga esto con todas sus fuerzas, con toda su posibilidad, la persona conseguirá muy poco de las virtudes que estamos explicando y tratando de conseguir, o de estudiar por lo menos cómo conseguirlas. Así como dijeron nuestros sabios acerca de lo que está escrito en el Salmo 103, versículo 14. Porque Dios, Él conoce nuestra creación. Dios conoce nuestros instintos, que somos a veces perezosos, que no nos esforzamos, que somos débiles, que somos inclinados al mal. Entonces, ¿a qué se compara? Se compara a un rey que da un campo a sus servidores, un campo a sus siervos, y le dice a ellos, trabajen en este campo y cuiden a este campo, ¿sí? Y después van a traer de ella, en base al trabajo, unos 30 toneladas de trigo cada año de ese campo. Y estas personas, estos servidores del rey, trabajan mucho en el campo y lo cultivan al campo muy bien y traen de ella al rey 5 toneladas. El rey les pidió 30 y estas personas solamente le traen 5 toneladas. Les dice a ellos el rey, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho ustedes? Ellos le dicen al rey, nuestro Señor, nuestro Rey, el campo que nos has dado es un campo duro de trabajar, no produce mucho, y nosotros, con todas nuestras fuerzas, lo hemos trabajado. Y este campo no ha hecho más de esta cantidad, más de las 5 toneladas de trigo. Entonces dice, así también es la persona. Así se compara la persona. Inclusive de que trabajara la persona con todas sus fuerzas en él, en mejorarse, en mejorar su conducta, en mejorar sus cualidades que estamos hablando, las cualidades anímicas, el buen comportamiento. La persona trata de ser mejor cada día, cada segundo, y trabaja con todas sus fuerzas. Entonces dice, su trabajo va a ser pequeño de la persona. A pesar que, comparado con lo que puede hacer o debe hacer, va a ser muy pequeño su trabajo, en mejorarse a sí mismo. Y si dijera, voy a esperar hasta que tenga tiempo
voy a esperar hasta que me desocupe, hasta que gane más dinero, ¿sí? Hasta que tenga más capacidad económica. Y aquí dice, los trabajos de este mundo no van a terminar nunca. Nunca va a tener tiempo libre. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que la persona empiece hoy. Que no la postergue la oportunidad de empezar a mejorar su conducta, a empezar a estudiar. Así como dijeron nuestros maestros, su memoria sea por bendición. Y no digas, cuando me desocupe voy a estudiar, porque quizás nunca te desocupes. Dice, no hay que poner una disculpa. Hoy no estudio, voy a estudiar cuando me desocupe. No digas eso, porque quizás es posible que nunca te desocupes, y siendo así nunca vas a estudiar. Entonces, a pesar que hoy no tengas tiempo, a pesar que hoy estés muy ocupado, a pesar que tengas mucho trabajo que hacer, a pesar que estés cansado, tienes que empezar hoy. Si hoy no empiezas, no lo vas a empezar nunca. Es lo que nos dice aquí los sabios. Muy bien. Luego dice, ahora otro motivo por el cual la persona debe empezar o debe arrepentirse en su juventud. El segundo motivo. Si es que la persona va a postergar su arrepentimiento hasta que gane mucho dinero, hasta que tenga muchas posesiones, hasta que tenga un capital grande, ¿sí? Entonces la persona va a codiciar la plata más de lo necesario, así como dijeron nuestros maestros, su recuerdo sea por bendición. La persona no sale de este mundo si ni siquiera con la mitad de su ambición completada. Significa que lo que ambiciona la persona no lo consigue nunca. Y si mientras más quiere completar su ambición, más ambición tiene. Si quiere 1 millón, una vez que lo consigue 1 millón, quiere 2. Tiene 2, quiere 10. Tiene 10, quiere 100. Tiene 100 millones, quiere 1000. Tiene 1000 millones, quiere ya 2000 millones. Y nunca la persona va a saciar su ambición. No hay ningún ser humano que salga de este mundo ni siquiera con la mitad de su ambición saciada. Siempre va a salir con hambre de su ambición. Entonces dice, es otro motivo. Si la persona posterga su arrepentimiento hasta que tenga dinero, hasta que tenga un capital grande, va a ser al contrario. Más se va a llenar de ambición y más se va a llenar de trabajo y no se va a arrepentir. Luego nos dice un ejemplo, la persona tiene en su mano, por ejemplo, 1000 monedas. Ahora, una vez que la consigue, tiene la ambición de tener 2000 monedas, el doble. Y si logra conseguir así estas 2000, entonces él quiere ya 4000 y así por el estilo. Y así dice el escrito sagrado en Eclesiastés capítulo 5 versículo 9. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Cada vez quedará más y más y más. Es por esto que la persona no debe postergar el tiempo de su arrepentimiento de ninguna forma, por ningún motivo. El tercer motivo por el cual la persona no debe postergar su arrepentimiento. El tiempo se vuelve más corto y el trabajo es más abundante. Mientras más posterga su tiempo, tiene menos tiempo, su vida se acorta. ¿Sí? En la ancianidad tiene pocos días para vivir ya. Y el trabajo es más grande. Si quiere corregir su conducta va a ser más difícil de corregirla. Porque ya está acostumbrado, lo que se llama, está habituado, tiene el hábito. Un hábito malo.
Y para cambiarlo va a ser muy difícil que lo cambie. Entonces hay que cambiarlo en la juventud, cuando todavía tiene fuerza y cuando el hábito todavía no está muy arraigado en la persona. Entonces dice así: el trabajo de la Torá y la corrección del alma, de la conducta anímica, y el llegar a conseguir los grados espirituales de las virtudes, así como el amor, el temor a Dios y adherirse a Dios, debe hacerlo en su juventud y no en la ancianidad, porque ya tiene poco tiempo y va a ser más difícil. Así como dijeron nuestros sabios, el día es corto y el trabajo es grande. El trabajo es muy abundante, muy grande, es inmenso. Ahora dice el cuarto motivo por el cual la persona no debe postergar su arrepentimiento al tiempo de la ancianidad. Cuando la persona posterga corregir su alma, aquí hablamos de la conducta, corregir su conducta, entonces el mal instinto crece y se fortalece más. Es lo que decimos, el hábito se vuelve más duro y es más fuerte y es más difícil dejarlo. Es más difícil cambiar. Se vuelve más duro el corazón de la persona y ya la costumbre ya es difícil de cambiarla. Y es por esto dice ya, cuando la persona peca demasiado, tiene una mala conducta durante mucho tiempo, esta mala conducta se convierte ya en algo permitido para él. Al principio sabe que es malo. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Después de varios años, la persona ya siente de que está permitido. Ya está acostumbrado, ya no le parece malo, ya no le parece algo dañino, ¿sí? Ya no es abominable lo que hace, sino es normal. ¿Se acostumbró? Entonces la persona ya no va a poder purificarse a sí mismo, no va a poder purificar su corazón de su mala conducta. Ahora, el quinto motivo por el cual la persona no debe postergar su arrepentimiento hasta el tiempo de la ancianidad es que quien no conoce o quien no quiere anticipar arrepentirse, es posible de que no alargue sus días y muera antes de tiempo. La persona posterga su arrepentimiento cuando tenga 60, 70, 80 años, es posible que no llegue a esa edad y muere sin arrepentirse. Entonces tiene que anticiparse lo más que pueda, arrepentirse a cómo se da cuenta, sea la edad que tenga, sea joven, sea edad madura, sea anciano, a cómo se da cuenta de lo malo que está haciendo y a cómo siente que debe arrepentirse y debe hacerlo rápido, sin postergar un día. Ahora dice, es por esto que nos advirtieron nuestros sabios, en todo tiempo, es lo que dice en Eclesiastés, en todo tiempo sean limpios tus vestidos. ¿Qué significa sean limpios tus vestidos? La vestidura es lo que está afuera, es lo que nos da lo que se llama la impresión a los ojos de los demás. Es la buena conducta. Los vestidos es la buena conducta. Entonces, tu buena conducta sea en todo tiempo limpia. Y hay algo también que aquí no nos dice, pero los sabios dijeron, arrepiéntete un día antes de tu muerte. En el Talmud se preguntan, pero ¿cómo uno sabe cuándo va a morir para que se arrepienta un día antes de su muerte? Entonces, como no sabemos, esto significa que hay que arrepentirnos hoy, porque puede ser que mañana vamos a morir. Eso es lo que los sabios nos quisieron decir. Arrepiéntete un día antes de tu muerte significa arrepiéntete hoy, porque puede ser que mañana vayas a morir. Muy bien. Ahora dice el sexto. Entramos aquí al sexto motivo por el cual la persona debe arrepentirse cuando es joven y no postergar hasta la ancianidad. Cuando la persona posterga de arrepentirse, entonces sus pecados, sus iniquidades
se vuelven ya viejos, o sea, son repetidos. Y la persona se olvida de lo malo que está haciendo. Entonces ya deja como se llama, de dolerse. Ya no se preocupa, deja de preocuparse. Como al principio. Y si no se preocupa, entonces ya no hay nada que le obligue a arrepentirse o que le induza a arrepentirse. La persona, diremos, se queda sin algo de que le llama el arrepentimiento, que es lo que se llama el sentimiento de culpa o sentimiento de conciencia que sufre. Con el tiempo ya deja de sufrir por los pecados. Muy bien, veo que hay una pregunta. Entonces, dice así, un momento. Aquellos que hemos... Así es. Sí, es como si alguien aquí aclara, una persona de que en la edad adulta se acerca a la Torá, a la voluntad de Dios, al Creador, y entonces ya pasó su juventud, es mayor de edad, es lo que decimos, a cómo se da cuenta, tiene que arrepentirse pronto. O sea, tienen que empezar a estudiar lo más que pueda, tiene que empezar a cambiar su conducta, ¿sí? No postergar, no decir mañana lo voy a empezar, sino empieza hoy. Muy bien. ¿Algún consejo para tratar de aprovechar más los días? Porque efectivamente el día es corto y el trabajo largo. Sí, el consejo es lo que nos da aquí el libro, ¿sí? Pero siempre con la condición de que la persona tenga fuerza, o sea, debe dormir lo suficiente, eso es cierto, debe dormir lo suficiente, también debe reposar para que tenga energía, pero no debe postergar, decir, hoy no puedo, mañana lo voy a hacer. Aunque sea que empiece algo pequeño. Porque a veces también el mal instinto nos dice, tienes que leerlo bien, comprender bien, ¿sí? Para que empieces. No, hay que empezar aunque sea poco, pero hay que empezar hoy. Es el consejo. Que no espere tener fuerza, que no espere estar tranquilo para que empiece el cambio, para que empiece a estudiar, sino debe hacerlo hoy, aunque sea poco. Y el consejo también que nos dan algunos sabios es que uno debe empezar por partes. Es el estudio y también el cambio. Porque como ya dijo aquí el autor, el trabajo es amplio en la Torá. Es mucho conocimiento, mucho libro. Y también nuestra conducta tenemos tan malos hábitos, tanta cantidad de malos hábitos, que es difícil cambiarlos a todos a la vez. Entonces tenemos que empezar uno por uno. No empezar todo a la vez, porque así no vamos a poder hacerlo. O sea, no tenemos la fuerza suficiente, vamos a, como se llama, a sucumbir bajo el peso, ¿sí? Entonces hay que empezar por pocos. Es como alguien dice, si alguien quiere llegar a una ciudad que está 1000 kilómetros de distancia, tienen que empezar a dar un paso, otro paso, otro paso, otro paso. No se puede llegar en un solo paso. No se puede hacer un salto a un viaje de 1000 kilómetros. Es cada paso. Cada paso, ¿cuántos metros tiene? Quizás un medio metro, 30 centímetros cada paso. Entonces, es lo que hay que hacer. El cambio debe ser, aunque sea poco, pero continuado. Es otra virtud. Aquí hablamos de la virtud de continuar hoy o de empezar hoy. Y la otra condición es continuar. Es lo que se llama la constancia, la perseverancia, la continuidad. Porque si empezamos hoy y nos olvidamos un mes, otra vez empezamos después del mes, ya nunca vamos a hacer nada. Porque el primer paso ya se eliminó, o sea, se esfuma. Es el impulso. El impulso ya no está. Entonces, otra vez tenemos que empezar de cero. Y cada vez empezamos de cero. Y siempre nos quedamos en cero. Entonces, para aprovechar el impulso, hay que hacer uso de la continuidad. Damos un paso, 30 centímetros. Al día siguiente otro paso, unos 60 centímetros. Pero si descansamos una semana o un mes, al cabo de esa semana o mes, empezamos otra vez de cero. Y nunca nos movemos del sitio. Es el consejo que puedo darles a ustedes, ¿sí? Empezar un paso,
no esperar a acabar todo a la vez, tanto en el estudio como en el cambio de la conducta, sino empezar un poquito, pero con constancia. Muy bien, vamos a ver si nos detenemos aquí en esta parte. Si alguien más tiene que hacer una pregunta, puede hacerla. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces les deseo a ustedes que tengan una buena semana, que Dios les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.